Capítulo 3. La empresa comercial Steno. Parte 3. Disculpe entonces, con eso, un hombre grande y de vientre redondo entró en la sala. Su ropa era vibrante, con colores propios de un comerciante. Todo su ser y su presencia anunciaban que era un individuo de particular importancia. Si tuviera que adivinar, este no era otro que el director de la empresa comercial Steno. ¿O fue mi suposición incorrecta? Afortunadamente, pronto se probaron mis suposiciones. Entonces, usted es el aventurero que mató a ese Tarasque. Señor Renvivi, ¿correcto? Me disculpo por solicitar su presencia de una manera tan repentina y brusca. Soy el director de la empresa comercial Steno, Seattle Steno. Con respecto a estos desarrollos, expreso mis más sinceras disculpas. Si lo desea, señor, tenemos la intención de ofrecerle descuentos en nuestro establecimiento, junto con otros medios de compensación y beneficios que pueden ser de su utilidad. Con eso, Seattle Steno inclinó la cabeza. Incluso me sentí algo mal por haber ofrecido de repente tantas condiciones beneficiosas desde el principio. Sin embargo, sospechaba. Había algo más sobre este arreglo que no sabía. En circunstancias normales, concesiones como estas se otorgaban normalmente durante las negociaciones sobre precios y similares. Al menos, así fue cuando vendí artículos raros a varias empresas comerciales en el pasado. Y sin embargo, ¿los materiales del Tarasque eran simplemente tan respetables? ¿O el individuo que deseaba los materiales simplemente ejercía tanto poder? Cualquiera que sea el caso, no podía bajar la guardia aquí. Fue un pensamiento bastante exasperante. Cambié la forma de mi máscara para que se mostrara la mitad inferior de mi cara. Sin permitir que mis verdaderas emociones salieran a la superficie, en cambio me reí, dirigiéndome al comerciante casualmente. Renvivi, aventurero de clase Brahms, a su servicio. Además, sobre el estado actual de las cosas. En realidad, no hay necesidad de todo eso. Después de todo, fui yo quien decidió aparecer aquí hoy. Pensar que el Tarasque por el que trabajé tan duro para matar ahora se vendería por varias veces el valor estimado de la subasta. Honestamente, ningún aventurero no estaría complacido con esto. De hecho, estaba tan feliz que vine saltado todo el camino hasta su establecimiento hoy. El comerciante se rió al escuchar el final de mi declaración. Es una persona inesperadamente casual, señor Rent. Muy diferente a lo que dicen los rumores. Le pintaron como una persona más, como se dice, rígida. Esa fue una declaración que no pude ignorar. ¿Hasta dónde se habían extendido los rumores sobre mí? Decidí seguir esta línea de investigación. Rumores, dice, ¿de qué tipo? Para ser franco, realmente no tengo un buen sentido de estas cosas. Lo que otras personas piensan de mí y tal, quizás hubiera sido bien conocido como Rent Faina, pero como lo era ahora, la cantidad de personas con las que interactué había disminuido significativamente. Aparte de los Raine, Klopp y algunos otros, casi no tuve interacciones con aventureros normales. Quizás había recogido un objeto o dos que los aventureros dejaron caer y se los devolví. La conversación no sería particularmente profunda en ese caso. No es que no quisiera hablar con ellos, sino que estaba el peligro siempre presente de que mi secreto fuera descubierto si persistía. Seattle, por otro lado, señor Rent. Como comerciante, revelar las fuentes de uno no es realmente un comportamiento respetable, pero este incidente específico fue provocado por nosotros. Había mencionado concesiones antes, ¿correcto? Se las entregaré, bueno, para empezar. Oh. Qué comerciante tan inesperadamente empático. ¿Dónde empezar? Seattle continuó. Honestamente hablando, señor Rent, fue sorprendentemente difícil recopilar información sobre usted. Sabíamos que era un aventurero, eso fue muy sencillo. Pero no sabíamos qué tipo de persona era. Sin embargo, y no estaba de acuerdo con esto, buen señor, las voces de las masas lo describen como un individuo más temible. ¿Qué quiere decir con eso? Aunque usted es un aventurero de clase Brahms, casi no habla con nadie quizás. Entonces, ¿podría ser simplemente una persona reservada que no se preocupa mucho por los demás? Sin embargo, otros aventureros que han sido testigos de sus movimientos y comportamiento en los laberintos no vieron la habilidad de un aventurero de clase Brahms, sino algo más. Ya veo. El aventurero ocasional con el que me cruzaba. Supuse que algunos también se habían encontrado conmigo cuando estaba enzarzado en algún combate. Una de las reglas del laberinto era no involucrarse con alguien que no conocías. Pero incluso entonces, no había nada que detuviera a un aventurero de observar furtivamente a otro. Dependiendo de la situación, un aventurero puede incluso observar abiertamente las batallas de otro. No era una cosa educada, pero de ninguna manera estaba prohibido. La mayoría de los aventureros no le prestaban mucha atención siempre que el espectador no se interpusiera en su camino.
Sial debe haber obtenido su información de esa manera al hablar con los aventureros con los que me había cruzado en algún lugar del camino, pero reservado y que no me preocupó mucho por los demás. No hablaba mucho, más que con Seila en el gremio al menos. Luego estaba Dario en las cámaras de disección, aunque él era el que estaba a cargo allí, y realmente no hablé con nadie más. ¿Parecía un individuo sin amigos? En verdad, realmente no tenía ninguno. Si tuviera que señalar a alguien y declarar que es mi amigo. Bueno, estaba Lorraine, no debería pensar demasiado en ello. Ya podía sentir que me sentía solo. Sin embargo, ¿era cierto que tuve muchos amigos en vida? Parece que me está alabando demasiado. Aunque no soy alguien tan notable. Después de todo, hay muchos otros que están en mi mismo nivel. No estaba siendo humilde aquí. Honestamente hablando, si tuviera que estimar mis propias capacidades, tal vez sería un aventurero de clase silver inferior, o al menos en algún lugar por ahí. Si bien tenía bastantes ases bajo la manga y ocasionalmente mostraba estallidos explosivos de potencial, ese no era el caso en circunstancias normales en mi día a día. En todo caso, el abismo entre Rent Faina y yo era suficientemente grande. También tenía la firme creencia de que a partir de ahora me volvería más fuerte. Fue algo bueno. Siarla sintió ante mis palabras. También había escuchado esos rumores. También he oído que es muy eficiente, señor Rent. No solo es fuerte, sino que no deja ninguna oportunidad para sus enemigos. No pelea batallas perdidas, o eso dicen. Y esa aura de fijación. Determinación, supongo. Parece casi inhumano. No es que yo mismo entienda muy bien el último punto, señor Rent, no pelear batallas perdidas. Escapaba si parecía que las cosas iban a empeorar. Curiosamente, eso parecía tener un gran respeto. En cuanto a la determinación, ¿realmente me encontraba de esa manera? Quería esforzarme al máximo y darlo todo, pero no tenía intenciones de liberar esta extraña aura. En absoluto, en cuanto al comentario sobre mí pareciendo inhumano. Bueno. Para empezar, no era humano, no es que pudiera decir eso, por supuesto. Aunque momentáneamente me había preguntado si podría poner a prueba si Al con tal afirmación, solo para ver su reacción. Sin embargo, si hiciera eso, mi vida en la sociedad humana terminaría instantáneamente, incluso si fuera algo sacado a relucir en broma, para tomarlo a la ligera. No podía ser tan impertinente. Entonces, básicamente, las masas me ven como un individuo cobarde y peligroso, ¿algo en ese sentido? Entonces parece que no tengo rasgos dignos de mención. ¿Por qué lo interpretaría de esa manera, señor Rent? Cualquiera que sea el caso, quizás podríamos dejar eso de lado. Aunque, había algo que simplemente no pude averiguar, por mucho que caváramos, dijo Sial, sacudiendo la cabeza lentamente, con una mano en la frente. Incliné mi cabeza hacia un lado en confusión. ¿Y qué podría ser eso? ¿Su lugar de nacimiento, señor Rent? Bueno, sabemos que es del Imperio Rembrut, pero no pudimos encontrar mucho más que eso. ¿Podría quizás preguntarle dónde nació? Rent Faina, una persona del Imperio Rembrut, era lo que quería decir. Sin embargo, escuché que Lorraine y Seila cooperaron para encubrir un poco mis antecedentes, así que no me sorprendió mucho. Seila, que tenía acceso a los registros del gremio de aventureros, probablemente alteró ciertos documentos y registró esta información con la ayuda de Lorraine. Si tuviera que adivinar, mis estrechos vínculos con Lorraine probablemente hicieron que pareciera que yo era del mismo lugar que ella. Los aventureros a menudo procedían de entornos dudosos, pero esa era la naturaleza del trabajo. Podría haberle dicho a Siar la verdad, pero eso era algo que no podía hacer casualmente con un comerciante. Era un poco extraño, sí, pero pocas personas investigarían a alguien con tanta intensidad. Fue bueno que hubiéramos hecho todas las pequeñas cosas que hicimos al establecer mi identidad. De hecho, reunirme con un comerciante como este también fue uno de los muchos escenarios que Lorraine había soñado. No es nada tan misterioso. ¿Ha oído hablar de la ciudad mecánica de Aon? En el Imperio Rembrut, por supuesto, yo no sabía nada sobre eso. Ni siquiera había estado allí. Lorraine me había hablado del lugar, y así fue como llegué a conocerlo. Por ejemplo, sabía que era una ciudad de hierro, magia y petróleo. Estaba bien desarrollada, con herramientas mágicas y máquinas de todo tipo. Entre todo eso había una plétora de mecánicos y magos. Eran trabajadores y artesanos que producían nuevos productos, trabajando día y noche, todos los días. Era un lugar que había traído a muchas personas en busca de trabajo. Sin embargo, no sabía si esta era la razón de la cantidad de huérfanos en Aon, que trabajaban como sirvientes y asistentes. Muchas personas viajarían a Aon desde los suburbios,
atraídas por la perspectiva de obtener algún medio para alimentarse. Yo también sería uno de estos huérfanos, o eso decía mi historia. Con eso, describí la atmósfera y los olores de Avan, detalles que recordaba de los bocetos que Lorraine me había mostrado del lugar. Ciarl, por su parte, parecía convencido. Ya veo. Así que era algo así. Era imposible saber si el comerciante creía mis palabras con una simple mirada. Pero parecía que mis palabras eran algo convincentes. Respondí algunas de sus preguntas y no cometí ningún error fatal, con suerte. Hice una nota mental para preguntarle a Lorraine sobre la calidad de mis respuestas más tarde. Parece que hemos tenido una discusión bastante larga, señor Rent, continuó Ciarl. Siento que ahora tengo una mejor comprensión de su personalidad. Por desgracia, el momento está sobre nosotros. La persona que viene a hablar con usted llegará pronto. ¿Le parece bien? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.